nuestro. ¿Y qué quiere el Señor hablarnos? No qué quiere, ¿qué está hablándonos el Señor? Porque está hablando, de eso tenemos que estar seguros. Si nosotros escuchamos o no, no hace diferencia en el hecho de que Él está hablando. Y sabe, yo quiero compartir con ustedes un pasaje que en lo personal me ha acompañado por años, ha sido un pasaje que yo tengo como lema en mi vida. Le voy a pedir que lo busque, está en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Si usted puede ponerse en pie, yo le recomiendo que lo haga, le exhorto que lo haga. Vamos a leer la palabra de Dios. A los que están en casa, incluso si pueden estar en pie, levántese, tome ahí su Biblia o su dispositivo y busque segunda a los Corintios capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Nosotros aquí leemos la Nueva Traducción Viviente, o por lo menos esa es la que voy a estar leyendo yo. Si ustedes tienen alguna otra versión, por favor acompáñenme. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Como le dije antes, voy a aprovechar que tengo mi celular a mano, porque en verdad que ya no doy más con esta letra. Gracias a Dios que lo he podido hacer, pero... Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento en que podemos venir juntos, Señor, como familia que somos, como tus hijos, Señor, tus discípulos, tus siervos, aquellos que tú has escogido, que has salvado, que has redimido. Gracias por permitirnos hoy venir juntos a tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos alabarte y adorarte libremente como lo hemos hecho ya, Señor, a través de la música. Gracias, Padre, porque tú nos permites hacerlo aún a través de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias porque nos permites hacerlo con nuestras vidas por completo. Padre, gracias por tu palabra una vez más, que nos enseña, habla a nuestras vidas, es nuestra guía, nos dirige. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos a través de ella. Yo te ruego en esta tarde, Señor, que tú hagas eso, por favor. Que nos hables, que permitas y hagas que al terminar este tiempo, nosotros salgamos de este lugar o terminemos la transmisión entendiendo lo que has hablado a nuestras vidas. Quizá no completamente, que nos permitas y pongas en nosotros, Señor, ese deseo, ese sentir de seguir meditando, reflexionando, escudriñando tu palabra. Padre, ayúdanos a continuar esta carrera que nos has permitido comenzar.
Una vez más, gracias por este tiempo y por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Abre nuestro entendimiento, por favor. Sin ti, Señor, nada de lo que leamos aquí podremos siquiera llegar a entenderlo. Así que, Padre, permítenos con los ojos espirituales que tú nos das, con tu Espíritu Santo en nuestra vida, comprender hoy lo que tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos. Gracias nuevamente por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse los que están en casa. Le diría póngase cómodo, pero no se ponga tan cómodo tampoco. Y yo voy a comenzar hoy trayendo algo a nuestra mente, en particular aquellos que nos hemos conocido desde hace algún tiempo, o quizá incluso si nos conocemos desde hace poco, pero posiblemente usted ha recibido un correo de mi parte en algún momento. Yo espero que así sea, si no, envíeme un correo y se lo mando. Pero aquellos incluso que nos conocemos desde hace tiempo, y estoy hablando de muchos años atrás, aún antes de yo venir aquí a Canadá, porque este pasaje está al pie de mi correo. Segunda a los Corintios 4, versículo 1, ha estado al pie de mi correo por muchos años, tantos que en verdad, sinceramente no recuerdo. Traté de buscar ahí en el internet, en mis correos, y los últimos que tenía almacenado eran de hace como 12 años y ahí estaba. Segunda a los Corintios 4, 1. Cuando yo trabajaba en una oficina y tenía mi firma en la oficina, pero abajo estaba ese versículo. Y es un pasaje que me ha acompañado durante mucho tiempo. Como le dije, es algo que vengo haciendo desde hace mucho, compartiendo con otros, pero yo escudriñando ese pasaje porque desde la primera vez que yo lo leí impactó mi vida. Este es un pasaje que en lo personal me ha marcado y yo hoy, quizá no he hecho esto antes, pero hoy continuando en la celebración de nuestro 5º aniversario, quiero hacer esto un poco más personal y compartir con ustedes algo que ha movido mi vida en gran manera y que ojalá, confiando en Dios, sé que es así, será también para todos nosotros hoy. ¿Sabe? Este pasaje, lo que Pablo ahí está haciendo, está compartiendo, es mucho más que una palabra de ánimo. Es mucho más que esa palmadita que le dan a uno a veces en la espalda y que le dice, ten ánimo, continúa, sigue adelante. Va mucho más allá, no digo que eso no sea bueno, pero Pablo aquí en este pasaje está haciendo mucho más allá. Él aquí nos permite ver y conocer cuál es y debe ser la esencia en todo lo que hacemos. Cuál debe ser la verdadera motivación, lo que nos mueve a nosotros en todo lo que hacemos. Y sabe, cuando buscaba un ejemplo para yo compartir con ustedes esto precisamente que vamos a escudriñar y que Pablo aquí nos está diciendo, venía a mi mente precisamente la celebración que estamos teniendo. Venía a mi mente no solo estos 5 años, hoy aprovecho que está nuestra iglesia madre aquí con nosotros, los años anteriores en la iglesia madre, por lo menos mi esposo y yo acá, pero incluso los años que nosotros no vivimos, los años que hemos podido vivir y experimentar esto que le hemos puesto un nombre, entendemos que ha sido Dios, lo dijimos la semana pasada. Si ustedes no han escuchado el servicio de la semana pasada, le motivo a hacerlo. El pastor Francisco Aular, antes de comenzar, nos dio una pequeña parte de la historia y se quedó bastante corto. El pastor Francisco, yo tenía esperanzas que iba a contarnos la historia completa, pero él tenía que predicar después, así que fue muy puntual. Y me da oportunidad a mí para compartir algunas otras cosas, porque esto no solo hay que conocerlo, sino hay que vivirlo correctamente. Lo que Dios ha venido haciendo en medio nuestro, como le dije, le hemos dado un nombre, Visión 2020, plantar 20 nuevas iglesias hispanas aquí en toda la gran área de Toronto, y nos hemos propuesto eso, entendiendo que Dios lo ha hecho. Eso fue lo que sucedió con la Emmanuel de Toronto. La iglesia Betel de Scarborough, usted vio a su pastor aquí, Fernando Ocampo. En ese momento el pastor era el pastor Francisco Aular y presentó un proyecto, Visión 2020, plantar 20 iglesias para el año 2020 de hecho. Y ese proyecto nació por ahí en el año 99. O sea que ellos tenían 20 años por delante y aún así bien ambicioso ese plan. Una iglesia por año. Pero es que estamos buscando es lo que solo Dios puede hacer. Si nosotros podemos hacerlo, gloria a Dios por eso. Y la gloria de Dios se hace presente. Pero cuando nosotros no podemos,
es la gloria de Dios puesta en manifiesto. Y así hicieron la iglesia Betel y plantaron la iglesia Emanuel de Toronto. Pero les tomó muchos años hacer eso. Nunca ha sido fácil, como le dije antes. En estos últimos años no es que ha sido fácil. La iglesia Emanuel de Toronto también pasó por unos procesos. Su pastor salió, fue a otro país. Primero fue al seminario a estudiar, fue a otro país. El pastor Francisco Olar, ahora pastor principal de la iglesia de Toronto, no ahora en este momento, sino en ese tiempo, en el año 2013 presentó un plan a la iglesia. ¿A qué no sabe cómo se llamaba ese plan? Visión 2020. Y en el 2013, 2014, entendiendo cómo podíamos nosotros hacer esto, hasta que por fin entendimos que no podíamos, Dios lo hizo posible. En el 2015 nacimos. Nosotros decimos 5 años ahorita porque 2016 fue nuestro servicio oficial. Y le digo algo, no fue una iglesia que plantó Emanuel Toronto en el 2015, fueron 4 iglesias. Y qué bendición, lo que solo Dios puede hacer. ¿Y qué le quiero decir yo con esta historia? ¿Sabe? Esta historia para mí en lo personal, y espero que sea así para todos nosotros, representa precisamente lo que Pablo está diciendo en el primer versículo de ese capítulo 4 de segunda carta a los Corintios. En la nueva traducción viviente, en la nueva versión internacional, lo tiene ahí en la presentación, dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Eso dice, así lo dice la versión internacional. ¿Sabes? Si la Emanuel de Toronto hubiera aceptado ese reto de plantar iglesias y hubiera plantado quizá una y hubiera dicho ya, o hubiera visto problemas durante el camino, como fue lo que sucedió, familia IBCT, qué bueno es que está con nosotros y saben que eso es así, y hubieran dicho ya no más, ¿sabe qué? Nosotros no estuviéramos acá. ¿Sabe qué? Muchos no hubieran conocido del Señor y al Señor. Muchos no hubieran sido parte de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y antes de meternos de lleno con la prédica, yo quisiera pedirle a los que están allá en video, hay otro video que usted va a ver, dura un poco más, pero es un video muy especial también de saludo y de palabras de un pastor que para nosotros es muy especial. Así que yo les voy a pedir cuando puedan pongan el video. This message is our congratulations to Emmanuel Baptist Church East on their 5th anniversary. What a wonderful and joyful occasion to be able to celebrate God's goodness and grace to you. And we at Ajax Alliance Church are thankful for you. We're delighted in the way in which God has blessed you and the ways in which you have been a blessing as well. And we just want to kind of officially say congratulations, keep doing the work of the kingdom, and we're thankful for what God is doing. So just a couple of points I'd like to share in terms of thinking back through 5 years, as it were. First, I think of God's faithfulness to Emmanuel Baptist Church East. The very fact that you were started as a church plant and that you've been able to continue is a sign of God's faithfulness in sustaining you and enabling you to continue to function and be united as a church as you seek to share the light of the gospel. And so we're thankful for that, and we're thankful for your faithfulness as well, your faithfulness to Christ and to proclaiming his gospel. These are important things that our society and our community needs, and we're thankful that you're engaged in that gospel ministry. And then secondly, I was thinking of the ways in which God has blessed you. And I was thinking particularly of the baptisms and of the church memberships that have been part of your brief but glorious history. And this is God's blessing in taking that gospel message and transforming lives. And what a great God, but what a great blessing it is, not only to you, but obviously to the kingdom of God. And then I think of your blessings, Emmanuel Baptist Church East blessings to us at Ajax Alliance.
over the last 5 years, we've had an opportunity to share a number of ministries with you, and you have provided workers who have willingly and ably manned these ministries, and we are so thankful for that, and we're thankful for the opportunities we've had to have some joint services together and other mission operations that we've shared together in terms of outreach and that the festival events in July that we've done and participation together in Vacation Bible School. These have been a blessing to us at Ajax Alliance Church as well. And then finally, let me just mention, I'm thankful for God's provisions for you. God has financially provided for you. When you started out, you had the support of your denomination and financial support from churches, and yet now God has enabled you to be able to pretty much by yourself support your ministry and your pastor JD, and this is a blessing from God, and we're thankful for his provisions for you. And then we're thankful also in one sense at Ajax Alliance for Emmanuel Baptist Church's provisions for us as well. We come into the sanctuary every Sunday and we see the beautifully painted walls, and we drive into the parking lot and we see the work that's been done there, and so these are just a couple of the many ways in which you have contributed to the benefit of Ajax Alliance Church and the Cross Gospel Church as well. And so in these ways, we're able to just stop and say, thank you, Lord, for Emmanuel Baptist Church East, for Pastor JD, for the saints that are there. We love you. We continue to pray for you. We're trusting that God will help you to continue to grow, to prosper, to be a blessing to not only your members, but also to the community and even out into the nations. And so we are thankful to God for you and for this special occasion. So God bless, and we trust that God will give you many, many more years of faithful service to the glory and praise of his name. This is from your brothers and sisters at Ajax Alliance. Amén, amén. Usted conoce al pastor Randy, familia de la Emmanuel Toronto. Pastor Randy es el pastor principal de aquí de la iglesia Ajax Alliance Church, la iglesia donde nosotros podemos estar haciendo este servicio. Y qué cosas las de nuestro Dios. Perdóneme que lo diga de esta manera, pero Dios sabía todas estas cosas que iban a suceder de antemano. Y Ajax Alliance, a través de su pastor y sus líderes, han sido una bendición increíble para nosotros. Usted escucha al pastor dando gracias por nosotros, pero nosotros no podemos ni siquiera enumerar las bendiciones que hemos recibido de Dios a través de ellos. Pero déjeme decirle una sola, no podemos enumerarlas, pero le voy a decir una. Hoy estamos transmitiendo con todos los equipos de Ajax Alliance Church. Gracias a que ellos nos proveyeron hoy su computador, su página web, su tecnología, incluso una persona ya detrás de cámara, miembro de la iglesia Ajax Alliance, John Lottenfu, mayor conocido por mí como mi cuñado, está aquí con nosotros hoy. Y qué bendición, hermano. Pero sabe, eso es algo que nosotros debemos mantener en mente siempre. Porque nuestro día a día a veces nos desenfoca, ¿no le parece? Y perdemos de vista algunas cosas que Dios ha venido haciendo, está haciendo, y déjeme decirle algo, continuará haciendo. Él no se va a detener. Así que yo en esta tarde quisiera que escudriñáramos este pasaje que acabamos de leer, este versículo 1 en particular, quisiera que lo escudriñáramos a la luz de lo que la palabra dice, a la luz de no solamente del contexto que Pablo escribe, pero de la palabra en general. Y hoy he titulado la prédica, Dile no al desánimo. Dile no al desánimo. ¿Sabe? Yo voy a agarrar este versículo y vamos a escudriñarlo, el primer versículo, pero vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. Yo voy a usar 3 palabras que ahí se mencionan firmemente en ese versículo. Está hablando de la misericordia de Dios, del ministerio y del desánimo. Pero voy a ir de atrás hacia adelante. Vamos a hablar del desánimo en primer lugar. Y permítame preguntarle personalmente, pero no tiene que responder, ¿cuántos de nosotros hemos enfrentado desánimo?
Y quizá usted está pensando ahorita, ¿está hablando de esta semana, de este fin de semana nada más o está hablando de la vida? ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado desánimo? Porque yo puedo compartir con usted que para mí han sido muchísimas veces. Yo recuerdo mi época de juventud cuando estaba graduándome de la universidad y ahí enfrenté un desánimo grande. ¿Y ahora qué? Ya me gradué, ya se acabaron esos años chéveres en la universidad. ¿Y ahora qué? Y cuando busqué el primer trabajo y el segundo trabajo y el tercero, y el desánimo siempre ahí presente. ¿Y ahora qué? Cuando mi esposa y yo nos veníamos para acá, para Toronto, confiando que era la voluntad de Dios, ¿cuántas veces no tuvimos que pasar por muchas cosas? Y el desánimo estaba presente. Y muchas cosas, sabe, que a veces nosotros nos poníamos, perdóneme que lo diga de esta manera, nos poníamos a espiritualizarlo un poco. Y buscábamos incluso pasajes de la palabra que nos mostraban a nosotros que eso no podía estar pasando y que si ese desánimo estaba presente, no podía ser entonces de parte de Dios, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Sí, pero es que nosotros tenemos que entender bien la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y eso es lo que nosotros hoy en esta tarde, yo confío en Dios que Él nos permita hacer, porque incluso si usted me acompaña al segundo versículo, ahí en segunda carta a los Corintios capítulo 4, el segundo versículo dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. ¿Sabes? Si hay algo que no debemos hacer es distorsionar la palabra de Dios. En otras versiones de la Biblia este versículo dice que no torcemos la palabra de Dios, no la adulteramos. ¿Usted sabe lo que es eso? Adulterar, torcer algo, distorsionar. ¿Sabe cuánto necesitamos nosotros entender esto? Nosotros necesitamos entender, no solo en nuestras propias vidas, ponerlo en práctica. ¿Sabe por qué? Porque mucho de nuestro desánimo viene precisamente por no entender correctamente la palabra de Dios. Muchas veces nuestro desánimo viene porque no estamos entendiendo algunas cosas que Dios nos está diciendo. Iglesia del Este, Iglesia de Toronto, yo le animo. Tengamos cuidado de distorsionar, de torcer, de adulterar la palabra. Cuando nosotros la estudiemos, cuando la compartamos con alguien, cuando compartamos un versículo, entendamos bien eso que nos está diciendo la palabra a nosotros primero y nosotros compartirla con otros. Entendamos bien el contexto de todo lo que se nos está hablando. ¿Sabe? Porque eso precisamente nos ayuda en gran manera a no darnos por vencidos. Otras versiones dicen a no desmayar, a no desanimarse, como dijo la nueva versión internacional que leímos. Si usted es de los que anota, yo le voy a pedir que anote esto. Si usted tiene su celular, anótelo. Si usted tiene ahí donde anotar. Escudriñar la palabra de Dios me ayuda a no desanimarme. Escudriñar la palabra de Dios me ayuda a no desanimarme. Yo pudiera decir mucho más sobre esto, pero creo que eso se entiende claramente. Muchas veces enfrentamos desánimo porque no buscamos aquí su palabra, porque no leemos el manual. Usted se ha frustrado cuando está armando algún mueble y no puede poner las piezas juntas y quiere agarrar todas las piezas y lanzarlas a otro lado. Muy sencillo, vaya y lea el manual. Y sabe, muchas veces nosotros hacemos eso en nuestras propias vidas. No estamos escudriñando la palabra de Dios. Y déjeme repetirlo una vez más. Muchas veces, por no decir casi siempre, nuestro desánimo viene por no entender bien lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y sabe, Pablo sabía que eso era así. En muchas de sus cartas, aquí en el Este, vamos a estar estudiando la carta a los Efesios, ya terminamos el capítulo 1, pero muchas de sus cartas Pablo es bien específico, bien directo en lo que él nos explica. Pero aquí mismo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen,
son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Sabe? Pablo sabía que eso era así, pero aparentemente, y perdónenme, no hablo por usted quizá, pero aparentemente nosotros como que no estamos siendo capaces de ver que eso es así. Porque Pablo nos está diciendo que somos incapaces. Nosotros, por nuestros propios medios, somos incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No hay manera que nosotros lo podamos hacer por nuestros propios medios. ¿Sabe lo que necesitamos hacer? Necesitamos intencionalmente escudriñar su palabra en el poder de su Espíritu Santo. Que nuestra relación con Dios esté de una manera tal que nosotros cuando leamos algo podamos entenderlo. Y no porque seamos muy inteligentes, ¿sabe? Yo no sé si usted ha estado ahí, a veces yo he leído versículos y resulta que lo leo por vez número 20 y de repente, wow, mira lo que dice este versículo. Yo no sé si las otras 19 veces mi mente estaba obstruida, parece que sí por lo que dice esta palabra, estaba cegado. Necesito entender la buena noticia. Fíjese que la buena noticia ahí, en la traducción viviente está en mayúsculas, B y N mayúsculas, buena noticia. Está hablando del Evangelio. Necesito entender el Evangelio, pero ¿cómo? A través de la gloriosa luz que solo Dios, solo Jesús, que enviaron a su Espíritu Santo a nuestras vidas, nos permite hacerlo. Así que necesitamos escudriñar la palabra correctamente como parte de este proceso en el que el desánimo está presente y en el que nosotros vamos a enfrentar, y perdóneme que le dé esta noticia, día a día posiblemente. No le quiero hablar ni siquiera de la situación que estamos viviendo hoy o en el último año, pero yo estoy seguro que usted ha enfrentado desánimo también usted enfrentó desánimo también antes del 2020. Así que necesitamos escudriñar la palabra. Fíjese cómo dice el versículo 5. En el versículo 5, Pablo nos dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. ¿Sabe? Ahí Pablo no solamente nos dice qué debemos hacer, sino él nos dice cómo debemos hacerlo. Y en lo personal, usted me ha escuchado antes, esto es lo que a mí me gusta mucho de Pablo. Él nos dice el qué y nos dice el cómo. Y claro, puede que usted esté leyendo ahí, está hablando de él, de los que están con él, está hablando de los que andan junto a él, predicando, los siervos de Jesús. ¿Sabe? Sirven al Señor, como lo hemos dicho nosotros muchas veces, a través de servir a otros. Ellos sirven a Dios y han entendido eso en la medida que están sirviendo a otros. ¿Sabe? Pero si quizá usted está leyendo esto y está pensando que Pablo no nos está hablando a nosotros, porque él está hablando es solamente a aquellos que predican la palabra, él está solamente hablando, pudiéramos quizá poner algunos nombres a misioneros, él está hablándole a algunos que se encargan de eso puntualmente. Pudiéramos pensar, aquellos que tienen algún tipo de ministerio. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Ministerio. A veces pensamos que esos son los siervos de Dios, los que tienen un ministerio. Y sabe, esto es una palabra de uso muy común, porque ministerio la escuchamos hoy en día, y si no, prenda usted el televisor toda la semana que está el premier de aquí de la provincia hablando en conjunto con el ministro de Educación, la ministra de la Salud y los demás ministros. Ellos son ministros, también han sido encomendados a un ministerio, y puede que ministerio para muchos pueda ser una palabra de uso religioso. Por eso me gusta mucho como la Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 1, si usted me acompaña en la lectura de ese versículo, una vez más dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, en vez de ministerio, nos dice camino. Y sabe, me gusta la traducción camino en lo personal. Nos permite entender quizá un poco mejor lo que Pablo quiere decir. Si usted quiere llevar esto de tarea, los que están en casa,
lea desde el capítulo 3 para que pueda entender un poco mejor o podamos entender un poco mejor quizá específicamente cuál es ese camino al que Pablo está haciendo referencia o cuál es ese ministerio del cual nos está hablando. Pero permítame resaltar algo aquí. Me gustaría que hiciera esa tarea. Ojalá que, si no las ha hecho antes, tantas tareas que he mandado desde acá. Yo sé que no nos gusta hacer tareas, pero ojalá pudiera hacer esta, porque al hacer esto usted se va a dar cuenta de algo. Que él está hablando de algo bien particular. Desde el capítulo 3 él viene hablando de algo que complementa aquí en el capítulo 4. Pero él está hablando de algo que no es muy diferente a lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Él está hablando de nuestra vida diaria y cómo nuestra vida diaria, ese nuevo camino que estamos nosotros, por el cual nosotros estamos atravesando, es el que nos está diciendo que por la misericordia de Dios tenemos ese camino, así que no nos desanimemos. Pablo nos está diciendo literalmente, perdóneme que lo diga de esta manera, que todo lo que hacemos es parte de ese nuevo camino al cual nos ha llamado. Así que una vez más, si usted está anotando y es de lo que anota, anote esto por favor. Todo en nuestras vidas forma parte de nuestro ministerio. Dice el versículo 1, gracias a la misericordia de Dios, o por su misericordia, tenemos este ministerio y no nos desanimamos. Ya hablamos un poco del desánimo. Pero ¿qué hay con esto de ministerio? Entendiéndolo a la luz de lo que Pablo nos está diciendo, todo en nuestras vidas forma parte de nuestro ministerio. Sea que usted esté haciendo algo aquí en la iglesia, en un templo, algo directamente relacionado a la obra de Dios, sea que usted esté en su trabajo, sea que usted esté en su casa, sea que usted esté estudiando, sea que usted esté saliendo a hacer alguna diligencia, todo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo es todo. Todo en nuestras vidas forma parte de nuestro ministerio. Y sabe, si entendemos eso, todo lo que hago en mi vida lo debo hacer como para la gloria de Dios. ¿Cierto? Porque eso también nos lo dice Pablo por ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Todo, hagan todo como para Cristo. Todo lo que hagan en sus vidas como para la gloria, háganlo como para Dios. Y es precisamente por eso, porque todo forma parte de nuestro ministerio, de nuestro servicio, de ese nuevo camino que el Señor nos ha trazado. ¿Sabe? Permítame reforzar un momento más esa traducción nuevo camino, porque es literal, nuevo camino. Quizá nosotros estábamos acostumbrados a hacer las cosas de alguna manera. Antes de conocer a Dios, o incluso aquellos que ya conocíamos a Dios desde hace mucho tiempo, y veníamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Yo no sé si el 2020 ha hablado bien claro para muchos, que posiblemente aún las cosas que hacemos para Dios debemos hacerlas diferentes, pero es que todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida es parte de nuestro ministerio, de un nuevo camino. ¿Sabe qué problema? Hay una palabra que nos da mucho problema. Es la rutina, es la cotidianeidad. Y cuando nosotros chocamos con esa pared de la rutina y la cotidianidad, aún en nuestra relación con Dios, ¿sabe qué va a pasar? Enfrentamos desánimo. Enfrentamos desánimo. Muchas veces porque no lo entendemos, está bien, eso es una realidad. Muchas veces porque estamos todavía en ese proceso de entender qué es lo que está sucediendo, sea que yo estoy conociendo al Señor recientemente, y por recientemente puede ser un mes, puede ser un año, puede ser más, todos somos diferentes. Puede ser porque esta situación que estamos viviendo nunca la hemos vivido antes, puede ser por muchas otras cosas que son una realidad. Por muchas razones puede ser que no las entendamos, pero el punto anterior nos decía que escudriñando la palabra podemos llegar a entender mucho de lo que Dios está haciendo, y podemos llegar a entender que este nuevo camino
déjeme decirle algo, posiblemente usted ha escuchado esto antes. Se trata de Él, no se trata de ti. ¿Lo ha escuchado? No se trata de ti, lo cantamos hoy de hecho. Decíamos que queríamos entender qué es lo que siente el corazón de Dios y qué es lo que Él nos quiere mostrar. Y decíamos en ese canto que no se trata de nosotros, se trata de ti. Hace un año estuvimos estudiando vida con propósito, ¿recuerda? Y uno de los puntos claves de vida con propósito era no se trata de ti. Iglesia de Toronto, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estudiar incluso vida con propósito, recién llegados aquí a este país con ustedes también. No sé si lo recuerda, hace algunos años, pero ojalá que recuerde eso. No se trata de ti, no se trata de nosotros. Muchas veces no entendemos muchas cosas, muchas veces no entendemos ese nuevo camino, muchas veces nos desanimamos precisamente porque pensamos que todo gira en torno a nosotros, a mí. No se trata de mí, se trata de Él, se trata de Él y solo de Él. Así que no nos desanimamos, no nos damos por vencidos, seguimos adelante en este nuevo camino, en este ministerio que nos ha dado el Señor, pero tenemos que entender algo que está al principio de este pasaje y de ese versículo y que quise dejar de último. Recuerda que vamos de atrás para adelante. Debemos entender que lo hacemos es por su misericordia. Es por su misericordia y solo por su misericordia. ¿Sabe? Me gusta que en este pasaje en particular, 2 Corintios 4:1, si usted lo lee en cualquier versión en español que lo lea, no las he leído todas, perdóneme, pero estoy casi seguro, he leído muchas ahí en el internet. Usted simplemente pone el versículo y pide leerla en todas las versiones, y todas usan la palabra misericordia en ese momento. Pablo comienza diciendo que es por la misericordia de Dios. Todo lo que él ahí nos acaba de explicar en los versículos siguientes es por la misericordia de Dios, es por su misericordia. ¿Sabe? Y es que es solo la misericordia de Dios quien nos sostiene. Si algo nosotros tenemos que entender hoy es que solo su misericordia. Y nuevamente déjeme decirle algo que yo he compartido ya algunas veces antes. Y usted me seguirá escuchándolo. Porque yo siempre estoy hablando, o muchas veces he estado hablando de que los extremos, son peligrosos. Y nosotros los seres humanos tenemos la tendencia, ¿estamos aquí o estamos aquí? Los extremos son peligrosos. Y sabe, cuando viene a esto en el caso particular, pensando de que si se trata de mí o no, pensando de que si yo puedo o no, o estoy aquí sí puedo, o estoy aquí no puedo. Pero es que déjeme decirle algo, no se trata de nosotros, se trata de Él, y es solo Él. Es en su misericordia. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, se trata de Él. ¿Sabe? Y uno pudiera preguntar, yo me hice esa pregunta, uno pudiera preguntar, perdóneme, tenía un par de semanas que no predicaba y me está como pegando, pastor. Yo no sé cómo hace el pastor Alirio. Cuando el pastor Alirio se monta aquí parece que hubiera predicado los últimos 10 domingos. Gracias, pastor Alirio, por su ejemplo y por su constancia. ¿Sabe? A mí me llegó la pregunta, ¿cómo funciona esto? Ok, yo entiendo, es por la misericordia de Dios y ok, ¿cómo funciona esto? Y entiendo que se trata de Él, no se trata de mí. Bueno, déjeme intentar explicar un poquito esto en algunos minutos. Le voy a dar un ejemplo muy reciente que experimentamos algunos aquí en la iglesia. Si usted es un seguidor de Cristo, si usted es una persona que ha dicho, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero entregar mi vida a ti, yo quiero conocerte mejor y tener una relación contigo, yo quiero pedirte que seas el Señor de mi vida. Si usted ha hecho eso, el Señor ha respondido, porque Él si no
Él sí no cambia en su pensamiento. Él ha respondido. Él envía su Espíritu Santo a nuestras vidas y su Espíritu Santo viene con dones y talentos a nuestras vidas. Y entonces el Espíritu Santo nos prepara, nos capacita, nos permite entender. Pero sabe, la misma palabra nos dice que eso hay que ponerlo en práctica. Porque si usted no lo pone en práctica, si usted no lo ejercita, pasa como muchas otras cosas en la vida. Y el ejemplo que le quiero dar, no este viernes, sino el viernes de la semana pasada, los siervos líderes de aquí de la iglesia fuimos citados para tener una reunión por un motivo en particular, pero después nos sorprendieron durante esa reunión de que también íbamos a tener un tiempo ahí de celebrar juntos los 5 años de la iglesia, que fue precisamente ese viernes 9. Y sí íbamos a hablar de algunas cosas, estuvimos ahí reunidos por 3 horas y un poco más. Y le doy gracias a los siervos líderes. Yo no fui el que citó la reunión, por si acaso. Pero sabe, pasó algo bien interesante en esa reunión. En esa reunión fueron invitados otros, la mayoría de los líderes estuvieron ahí. Y otros de los líderes que usualmente quizá no están fueron Dani y Dubán, estuvieron con nosotros en esa reunión. Dani y Dubán, ellos están dirigiendo el grupo de líderes, de jóvenes, perdón. Y Dani y Dubán se les pidió en esa noche que tuvieran una palabra con nosotros. Y ellos por separado nos trajeron una palabra a este grupo de adultos, física y espiritualmente. Y nos trajeron una palabra que yo en lo personal siento vino de parte de Dios y habló a nuestras vidas en gran manera. Ojalá que el resto de los líderes sienta eso, porque el Señor habló muy claramente en esa noche. Y sabe, el ejemplo que yo le quiero dar es precisamente de 2 jóvenes como Dubán y Dani, que un viernes en la noche pudieran haber estado en cualquier otro lugar, pudieran haber estado incluso haciendo algo para Dios, en vez de estar con nosotros, estar en la reunión de jóvenes de la iglesia, que es los viernes en la noche. Ellos pudieran haber dicho, no, yo que voy a estar hablando a ese grupo no voy a decirlo bonito, de adultos. Pero Dios lo hizo a través de ellos, a través del Espíritu Santo que mora en ellos. Dios nos habló, Dios les capacitó y en su misericordia Dios habló a nuestras vidas a través de ellos. Así que cuando nosotros a veces pensamos, no, pero es que yo no soy, yo no puedo. ¿Sabe qué? Perdóneme, diga amén. Porque no se trata de mí, yo no puedo, es la misericordia de Dios. Le voy a decir lo que yo pude ver esa noche, ese viernes, a través de Dani Dubán. Yo pude ver lo que nos dice el versículo 7 en el capítulo 4 de ahí de la segunda carta a los Corintios. Si usted me acompaña, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Dónde guarda usted sus tesoros? Los tesoros que usted tiene, ¿dónde los guarda? Banco, cajas de seguridad. Si es que tenemos tesoros debajo del colchón, ¿dónde los guarda? A Dios le ha placido en su misericordia. Dios ha guardado esos tesoros en unas vasijas de barro que son frágiles, que somos usted y yo. A Dios le ha placido hacer eso. No me pregunte ni busque que le explique, porque a Dios le ha placido hacer eso y en su misericordia Él guarda tesoros, ese gran tesoro en nosotros que somos frágiles vasijas de barro. Así que deje de intentarlo en sus fuerzas. Deje de buscar tener el 100% de seguridad en todo. No, pastor, no sea exagerado. Con el 90% yo estoy bien. Deje de buscar tener el 80% y el 70%. Y descanse en la misericordia de Dios. ¿Sabe? En inglés dicen no wonder. Con razón que nos desanimamos, porque estamos ahí en nuestras fuerzas y buscamos no ese nuevo camino ni ese ministerio, sino nuestro camino, y ni nos acordamos de la misericordia de Dios. Bueno, quizás sí nos acordamos, pero cuando estamos en pruebas, cuando estamos en momentos difíciles,
No, es en el día a día. Es nuestra vida por completo la que tiene que vivir ese nuevo camino. ¿Saben? Pruebas y en situaciones difíciles lo que podemos hacer es reforzar nuestra fe, es ponerla en práctica. ¿Sabe? Y en base a esto, permítame decirle algo también, perdóneme que haga un paréntesis ahí, pero nuestra fe no la practiquemos tanto los domingos, ¿sabe? Practiquémosla entre semana. No la practiquemos solamente en los estudios bíblicos, en los tiempos de oración, que es muy importante hacerlo, pero practiquémosla en el día a día. Porque ahí, cuando hacemos eso, vamos a estar viviendo la misericordia de Dios. No lo haga solo cuando esté enfermo, hágalo cuando esté sano completamente. No lo haga solamente en medio de la necesidad, hágalo cuando no tenga ningún problema. Hágalo cuando el día esté bien bonito y usted diga, no, hoy voy a hacer otra cosa en vez de conectarme o en vez de reunirme. O no, el templo. Perdóneme que le diga esto es muy personal y no quisiera ofender a nadie. Si usted vio la predicación la semana pasada, voy a usar las palabras textuales del pastor Francisco. Déjeme ver cómo digo esto para que nadie se salga, para que nadie se ofenda. Hoy es el último domingo que el gobierno nos permitió venir al templo. Este templo debería estar lleno. Si a mí me dicen que es la última vez que yo voy a ir a la casa de Dios, pero ese soy yo, por eso le digo, no se ofenda. No se ofenda. En especial ustedes, los estoy viendo ustedes porque ustedes son los que están aquí. No se ofendan los que están en casa, por favor. Sabemos que hay muchas razones por las que no pueden venir, pero sabemos que hay muchas razones por las que sí pudieran venir. No sabemos qué va a pasar en las próximas semanas. No sabíamos si incluso íbamos a poder estar conectados hoy vía online. ¿Sabe? La misericordia de Dios. Nosotros ayer estuvimos aquí un grupo de la iglesia buscando hacer algunas cosas. Y quiero decirle esto para que entienda el contexto bien de lo que le estoy diciendo, porque en ningún momento yo le estoy moviendo a usted a que haga cosas que vayan en contra de ser precavido y de tomar las precauciones que usted tiene que tomar. Ayer usamos 2 pasajes en Proverbios para hablar, Proverbios, no me acuerdo, 12 y 27 creo, que habla precisamente de que el necio no presta atención a las cosas, mas el sabio tiene cuidado de las cosas. Y en el capítulo 27 estábamos hablando ayer, y eso fue ayer con el grupo que estábamos acá, que los sabios toman las precauciones y hacen todo lo que tengan que hacer, que eso es lo que quisimos venir a hacer ayer. Así que no estoy diciendo nada que vaya en contra de la palabra, lo que sí le estoy diciendo es que busque la misericordia de Dios por sobre todo. No de usted entender las cosas, no de usted tomar sus decisiones, porque es por la misericordia de Dios que tenemos este nuevo camino. ¿Y sabe qué? Si eso es verdad, entonces no nos desanimamos. Si eso es verdad lo que nos está diciendo Pablo en ese pasaje, podemos entender lo que dice el Salmo 63:3. Podemos entender lo que acabamos de cantar hoy hace un rato. Si usted puede anotar esto, anótelo. Su misericordia es mejor que la vida, dice el Salmo 63, versículo 3. Lo cantamos hoy. Su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que la vida. Y eso hay que entenderlo bien, iglesia. Familia EPSE, familia EBCT, eso hay que entenderlo muy bien. Si en verdad nosotros podemos entender que su misericordia es mejor de la vida, que es mejor que la vida, y permítame ya ir cerrando con esto. Podemos entender nosotros como iglesia que quizás 5 años pueda sonar mucho, como decía Brett Potter en ese video que nos envió, uno de los líderes aquí de nuestra ciudad. Que puede ser que sintamos mucho o algunos pensemos, pero si apenas ayer acabamos de comenzar. Pero lo que debemos entender es que es solo el comienzo de los planes que Dios tiene. Iglesia Bautista Emanuel de Toronto van a cumplir 14 años. 14 años, puede ser mucho y han pasado por mucho. Y les damos gracias a Dios que ustedes han respondido valientemente y han dicho sí a todo eso que pasara. Porque si ustedes no lo hubieran hecho, nosotros no estuviéramos aquí. Así que no nos desanimamos.
Y sabe, razones hay de sobra para desanimarnos. Todos los días. No nos desanimamos. 5 años, 14 años es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer y que está haciendo. Yo espero que usted lo sienta así, porque Él está obrando. Usted está ahí conectado porque Él está obrando. Nosotros estamos aquí hoy, estamos con salud, sea que usted en algún momento fue dado positivo por el COVID, o sea que usted haya estado en contacto con alguien y esa noche no pudo dormir, sea que usted haya pasado por cualquier cosa. Estamos aquí. Dios en su misericordia nos ha sostenido. Nos ha dado un nuevo camino. ¿Sabe? Este año nosotros aquí en el Este, Iglesia de Toronto, sé que es así también, estamos haciendo énfasis en vida de oración. Vida de oración. No estamos haciendo énfasis en orar. Forma parte de nuestra vida de oración. No estamos haciendo énfasis en venir delante de Dios a pedir, a poner nuestras necesidades delante de Él, a interceder unos con otros. No, lo estamos haciendo, sí. Pero ese no es el énfasis que estamos haciendo. Estamos haciendo énfasis en vida de oración. En pedir, porque sí nos dice la palabra que lo hagamos, pero en buscar y en llamar. ¿Está buscando usted de Dios? ¿Estamos entendiendo lo que significa buscar a Dios? Cuando tenemos esos tiempos de intimidad con el Señor, ¿estamos entendiendo que se trata de Él? De su voluntad en nuestras vidas, que no se trata de nosotros. Y yo le entiendo, ¿sabe? De verdad, perdóneme que use mi ejemplo personal. Yo le entiendo. Estamos encerrados, estamos en esta situación de pandemia. Después de un año, lo que menos queremos escuchar es que nos digan lo que ya nos dijeron y que tenemos que hacer por las próximas semanas. Ya el clima está bien para poder salir y hacer algunas cosas y teníamos planes incluso de hacer muchas cosas. Los planes del hombre son unos, dice la palabra. Dios tiene sus planes. Yo lo entiendo que no nos podamos abrazar, que no podamos comer juntos, celebrar como sabemos celebrar nosotros. Yo lo entiendo, la situación está difícil. Pero sabe, seguro usted ha escuchado esto muchas veces. Yo no soy el que pensó en esto, ni la primera vez que lo escuchó sé que ha sido conmigo. Pero a veces debemos dejar de poner nuestra mirada en lo grande que es ese problema y poner nuestra mirada en lo grande que es Dios. Porque es en Él, solamente en Él. Se trata de Él. Así que permítame animarle. Permítame darle una palabra de ánimo. Levántese. Cobre fuerza de donde no la tiene, física, emocionalmente. Levántese en nombre de Dios. Levántese. Tome fuerza. Y viva la vida que Dios quiere que vivamos. Es en su misericordia. Y Él está ahí para darnos esa misericordia. Yo no solamente le voy a decir que cobre ánimo. Usted ya escuchó a algunos pastores dando unas palabras para nosotros. Y qué bendiciones que nosotros podamos estar aquí, pero que podamos ser de impacto a esta comunidad. Iglesia, anímese, pero anime a otros. Nosotros somos luz. No, es que es muy fuerte, no quiero estar aquí. ¿Y usted qué piensa que los pastores son qué? ¿Superhumanos? Muchas veces yo no quiero estar aquí. Pero anímese, en nombre de Dios anímese. Cobre ánimo. Yo no le voy a decir que tenga una sonrisa todo el tiempo en la cara. Si usted le pregunta a mi hijo David, 3 años, le dice, ¿te portaste bien? Sí, mira. No hagas eso. ¿Te portaste mal? No, estoy bien. Yo no le voy a decir que haga eso. Eso quizás ayuda un poco. Pero anímese, cobre ánimo. Levántese en el nombre de Dios.
Entienda que es por la misericordia de Dios que tenemos este nuevo camino, este ministerio. Entendamos eso, porque entendiendo eso, podremos llegar a no desanimarnos. Por eso, no nos desanimamos. No porque las cosas estén bien, no porque no tengo problemas, sino por la misericordia de Dios. Le voy a pedir a Jorge que suba y le voy a pedir a ustedes que tomen un tiempo ahí en la presencia de Dios, los que están en casa igualmente. Tome un tiempo ahí en la presencia de Dios y considere esto que acabamos de hablar. Dígale no al desánimo. Tome un tiempo ahí en la presencia de Dios y pídale a Dios que le ayude en esto. Esto es algo que solo Dios puede hacer. No es en nuestras fuerzas, como acabamos de ver hoy. No es algo que nosotros podamos hacer. Y manténgase ahí con sus ojos cerrados, si así está, o con su enfoque en la presencia de Dios. Y permítame leerle los últimos 3 versículos de este pasaje. Pablo dice que por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Pablo dice que estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Que somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Incluso Pablo llega a decirnos que en momentos somos derribados. Somos derribados. Pero ¿sabe qué? No somos destruidos. ¿Sabes? Mediante el sufrimiento, dice el versículo 10, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Usted quiere que la vida de Jesús se haga presente en su cuerpo? Segunda a los Corintios 4, versículo 10, dice que es mediante el sufrimiento que la vida de Jesús se hace presente en nuestros cuerpos de una manera más real, de una manera que podamos sentir. Así que tome ahí un par de minutos. Pídale al Señor que le permita levantarse y cobrar ánimo, que le permita entender y conocer ese nuevo camino, ese ministerio. Recuerde que todo lo que hacemos en nuestras vidas forma parte de nuestro ministerio. Y pídale que le ayude a entender eso gracias a su misericordia, porque es su misericordia la que nos mueve. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Quién te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pecado olvidó. Y tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia